A ver, entonces comenzamos a compartir pantalla y me indican por favor si pueden ver de forma correcta el contenido. Genial, perfecto. Entonces, comencemos. Miren, como sabemos, en este mundo de lo que es la tecnología como tal, el primer dispositivo con el cual todos contamos es nuestra PC, ¿no es cierto? Nuestro dispositivo como tal. Por ende, el principal paradigma que todos tenemos es, bueno, ni siquiera un paradigma llega a ser, porque todos tenemos el concepto de que, bueno, yo tengo mi computadora, yo estoy en ingeniería o en informática o en área de tecnología, yo sé armar mi computadora y con eso soy un experto en toda esa área. Algo totalmente erróneo, porque no sabemos en sí cómo interactúa. Y hay muchos que ya son grandes profesionales en lo que sería redes, inteligencia artificial y demás, y no tienen una idea cierta o concreta de cómo interactúan todos los componentes o qué dispositivo se necesita para comenzar a implementar cualquier tipo de desarrollo a nivel de programas en sí con nuestro dispositivo. No sabe, por ejemplo, cómo pasa sí, Windows, por ejemplo, a nuestro procesador y cómo hace el paso de la lectura de toda esa información. O hay varios que tienen el mal concepto que mientras más memoria RAM, más rápida es mi computadora. O si pongo 128 gigas en RAM, eso va a estar un hit y va a ser la computadora de la NASA. No. Entonces, hoy vamos a comenzar a ver cómo interactúa cada componente, en qué fases interviene cada uno de estos y obviamente cómo podríamos seleccionar las piezas adecuadas para poder armar un equipo adecuado para nosotros, el equipo correcto en sí. ¿Ok? Según las necesidades que vamos a ir definiendo y vamos a ir teniendo. Obviamente, con lo que es nuestro webinar, les recomiendo que todas las preguntas a medida que vaya presentándole las cosas se vayan anotando y al finalizar el mismo van a poder entonces hacer las preguntas correspondientes y con gusto les voy a dar una explicación, tanto de lo que acabamos de explicar como también de sus dispositivos si tienen alguna consulta en sí. Muy bien, entonces vamos. Al momento que nosotros llegamos a conocer a nuestro dispositivo en sí, obviamente tenemos un montón de beneficios. Es imposible decir que con eso vamos a tener algún beneficio o algo en contra. No. Entonces, los beneficios es que vamos a poder potenciar nuestro dispositivo a gusto. Es decir, vamos a poder exprimir al 100% todas las características y el rendimiento y obviamente, además de poder economizar y poder tener los mejores dispositivos a la mano y obviamente a tendencia o a la mejor tendencia, a la mejor actualización que tengamos de los mismos. ¿No es cierto? Obviamente, vamos a poder estar actualizando, cambiando piezas de una forma mucho más fácil, mucho más rápida. Y incluso vamos a estar pillando y vamos a divertirnos en gran forma escuchando a algunos pseudotécnicos cuando vamos a adquirir algún equipo, sus falsas explicaciones que se nos van brindando constantemente. Y ni qué decir de algunos canales de YouTube o de el mismo TikTok, que van hablando un montón de cosas y se van a dar cuenta un montón de face que van a ir consiguiendo a medida que les vayan conociendo un poco, por lo menos a nuestros dispositivos. Entonces, al poder tener un equipo personalizado, obviamente nosotros vamos a poder seleccionar cada uno de nuestros componentes. Procesador, tarjeta gráfica, la placa, obviamente la RAM, lo que sería la PCH, lo que sería la aceleración, lo que sería nuestro tipo de gabinetes y de qué forma puede interactuar uno con el otro, cómo podemos estar evitando los cuellos de botella y qué características importantes tenemos que ver para que aprovechemos mejor tanto los recursos con los que tenemos como a nivel económico podamos seleccionar las mejores piezas en base obviamente a los costos que estemos utilizando. Y lo primero de todo lo que tenemos que ver siempre va a ser el procesador. Ya sabemos que el procesador, la unidad central de proceso que tenemos en el equipo, es la encargada de hacer prácticamente todo el análisis de nuestro dispositivo en sí. Es la encargada entonces de realizar miles de millones de procesamientos de forma simultánea en todo nuestro equipo como tal. Ya sabemos que es a este donde van a venir todas las instrucciones. Si nosotros, o corrijo, cuando nosotros cargamos el sistema operativo, por ejemplo Windows, sabemos que de primera mano tiene que venir a nuestro procesador para comenzar a manipular o a manejar los recursos en el equipo, como gráfica, como puentes externos, puertos USB, unidades de almacenamiento, entonces absolutamente todo, ¿no es cierto?
El procesador entonces es nuestro cerebro, es nuestro núcleo principal. Hoy en día tenemos dos marcas principales para el mismo, Intel y AMD. Antes, estas dos marcas eran muy separadas de diferentes ámbitos. Por ejemplo, AMD, con su tercera generación para atrás, era muy enfocada a lo que sería juego, o por decirles algunas aplicaciones de diseño gráfico. E Intel era en un ámbito mucho más profesional, por ejemplo, para estar virtualizando máquinas, para hacer algunas auditorías, redes, etc. Había demasiado margen entonces de discrepancia entre esas dos versiones de procesadores o entre esas dos compañías. Hoy en día, por ejemplo, a partir de la versión 11 que tenemos de los procesadores Intel y con AMD de la línea quinta, sí, de la quinta generación para arriba, ya no hay tanta discrepancia. Ambos modelos de procesadores se pueden utilizar con cualquier tipo de finalidad, ya que todos tienen núcleos físicos, tienen núcleos lógicos, tienen obviamente la opción de virtualización y en ambas marcas obviamente tienen varias versiones liberadas de diferentes características como tal. Ya saben que Intel, por ejemplo, tiene la liberación, perdón, la serie K, que está liberada para lo que sería el overclocking. AMD, por sí solo, en todos los procesadores ya tiene activo el overclocking. La diferencia que hoy en día podríamos ver entre uno y otro es que tal vez AMD tiene más núcleos lógicos activos que lo que sería un Intel. Es por eso que en muchas ocasiones prefieren AMD para lo que sería la virtualización en sí. ¿Ok? Pero bueno, aquí nos estamos dispersando un poco. Entonces, el procesador en sí es el núcleo principal que nosotros tenemos para comenzar a trabajar con nuestro equipo. Este va a comenzar a hacer todo el proceso de miles de millones de cálculos a la vez. Imagínense que nuestro procesador sería una calculadora. Este entonces se va a encargar de hacer todos esos procesos y comenzar a interactuar con todo nuestro dispositivo en sí. Obviamente, el procesador por sí solo no puede hacer absolutamente nada. Necesita obviamente algo donde puedas respaldar toda la información que está comenzando a procesar. ¿No es cierto? Obviamente, como todo procesador, como pueden ver, tiene un montón de pines. Saben que los procesadores son los PGA y los LGA, y obviamente eso son características extra. Pero todos estos pines que están viendo acá son las conexiones que se tiene a nuestra tarjeta madre. Gracias a estos cientos o cientos de conectores que se tiene, cada uno de estos se alía directamente a una riel en nuestra mainboard y va dando un tipo de instrucción para que se pueda realizar una determinada acción como tal. Todos estos, obviamente, como pueden ver en el núcleo, tienen un montón de circuitos, los cuales obviamente permitirán realizar todos esos procesos de forma simultánea a través de los hilos que utilizan en sí. ¿Ok? En la parte superior, obviamente, este procesador va a tener también lo que sería un componente de silicio, que le va a ayudar a ser un conductor a un momento que comience a tomar la temperatura en sí. Obviamente, estos procesadores tienen su propia nomenclatura para poder ser reconocido, donde podemos ver primero el nombre del modelo. A continuación podremos ver directamente la gama o la serie de que viene. Luego podremos ver la generación y directamente el nivel de performance y obviamente para finalizar el sufijo que vendría de característica. En pocas palabras, el primer número nos va a indicar de qué generación es, ¿vale? Es decir, el número de serie en este caso que estaríamos utilizando. En Ryzen, por ejemplo, tenemos la serie 3, 5, 7 y 9. Claro que hay versiones mucho más anteriores a estas, pero obviamente hoy en día tratar de utilizarlas estas es un desperdicio total. Mínimamente en una Ryzen 3 para adelante, obviamente es lo ideal. En Intel, por ejemplo, tendríamos la i3, i5, la i7 y la i9, que serían sus semejantes a la misma. A continuación, podemos encontrar la generación. En AMD, por ejemplo, tenemos la primera generación, luego tendríamos la tercera, la quinta y la séptima generación. Solamente contamos con 4 generaciones en AMD. En cambio, con Intel tenemos desde la primera hasta la 30ª generación. Obviamente, hay un montón de evoluciones a lo largo de esta. Antes se tenía que, por ejemplo, la i3 o la i5, por ejemplo, tenía solamente 4 hasta 5 núcleos para trabajar. Pero a medida que se van incrementando las generaciones, estos núcleos o hilos de Intel se han ido incrementando de igual forma hasta llegar a ser, por ejemplo, de un i3 con 5 o 8 núcleos sin ningún inconveniente en una tercera generación. ¿Ok? Las generaciones entonces influyen demasiado en base al tipo de tecnología que va a utilizar este procesador.
lo va a hacer más lento o más rápido a interactuar. Y obviamente para que se pueda integrar de una mejor forma con otros componentes que nos ayudan a estar relacionando y a ver cuál es el performance del equipo. Es por eso que cuando nosotros comenzamos a manejar entonces un tipo de sistema, tenemos que ver qué generación nosotros necesitamos. Por ejemplo, si, por decirles algo, yo soy una persona de ofimática y lo único que agarro es utilizo Excel y Word. Y ahí muere. Y que me compre un Ryzen 7, por ejemplo, o un Ryzen 9 de séptima generación, estaría sobredimensionando mi dispositivo, ¿no es cierto? Como siempre pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes se compran un Ferrari y comienzan a agarrar y el Ferrari lo meten a una trancadera. Lo están desperdiciando por completo al bólido, ¿no? Entonces, no tiene sentido que hagan ese tipo de acciones. Por eso es muy importante saber entonces de qué condiciones estamos hablando, qué van a hacer con la máquina y así van a poder elegir de la forma correcta qué componentes se van a necesitar, partiendo de nuestro procesador, el cual va a ser el encargado de entonces de comenzar a trabajar con todos los recursos del dispositivo e ir interactuando con él mismo. Ahora, como les dije, obviamente esto no trabaja de forma independiente, se apoya con una unidad de almacenamiento. Hoy en día tenemos un montón de unidades de almacenamiento, pero agrupándolas lo más completo posible, tenemos las unidades magnéticas y las de estado sólido. Las unidades magnéticas, las típicas HDDs que podemos ver en este apartado, sabemos que son mucho más lentas, ¿no es cierto? Ya que estas se miden en RPMs, revoluciones por minuto, siendo que la más alta de revoluciones por minuto sería la de 10.000 RPMs, es sumamente lenta. Es por decirles que estaríamos hablando de, qué sé yo, unos 100.000 archivos que se le llegue a atravesar a través de un embudo para que comience a trabajar con el equipo. Obviamente el procesamiento es sumamente lento porque está atravesando por un embudito, porque se utiliza obviamente un puerto para hablar con lo que sería nuestra unidad de almacenamiento, perdón, con nuestro procesador, y por ende es sumamente lento. Es por eso la evolución que hemos ido a los estados sólidos. En estado sólido ya sabemos que tenemos tres versiones, las de 2.5, las M2 y las NVMe M2, que son las más rápidas que existen en el mercado, ¿verdad? Que pueden manejar velocidades, por ejemplo, desde los 7, 8 gigabytes por segundo de lectura y escritura del archivo. Entonces, ya sea en este caso las de estado sólido o la que sería magnética, también son un circuito o un componente que van a interactuar con lo que sería nuestro procesador como tal. Como podemos ver acá, estas unidades en sí tienen sus propios circuitos o sus chips o sus componentes, en los cuales nos va a permitir entonces comenzar a tener un flujo de la información. Ejemplo, nosotros instalamos el sistema operativo en nuestra unidad de almacenamiento, ¿correcto? Ese sistema operativo, entonces, para que sea representado a nosotros, tiene que pasar por el procesador. Ese momento que pasa al procesador, esa unidad de almacenamiento se va a contactar con su mini procesador. Es como si tuviera un microprocesador dentro de esa unidad de almacenamiento, el cual va a hablar con el procesador general o el grande y va a comenzar a intercambiar entonces ese flujo de contenido para que comience a hacer toda esa carga de los archivos como tal. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo vemos de una forma directa, procesador, unidad de almacenamiento y viceversa, unidad de almacenamiento con procesador, esta operación así directa sería excesivamente lenta, sumamente lenta, a pesar de que hoy en día, como les digo, es capaz de procesar 4.8, 5 o 8 gigabytes por segundo, en una comunicación directa de uno a uno sería excesivamente lenta, totalmente lenta, porque había una variación enorme entre este tipo de procesamiento, este que va a calcular miles de millones de procesamientos a la vez, y este que va a tratar de manejar todo el archivo en lotes y comenzar a enviárselo. Entonces, no puede haber una comunicación así de directa como tal porque habría una ralentización de todo el sistema. Entonces, es acá donde interviene ya lo que sería nuestra memoria RAM. Recuerdan que a un principio les dije, la mayoría dice, si yo tengo más memoria RAM en mi equipo, eso significa que va a ser mucho más rápida. Si pongo 128 gigas, va a ser veloz. No. La memoria RAM sabemos que es la memoria de acceso aleatorio, o es una memoria volátil en sí donde va a retener la información en base a impulsos eléctricos que recibe del sistema para poder mantener ahí el contenido. Eso todos sabemos de forma genérica que trabaja en ese sentido, ¿no es cierto?
Las memorias RAM como tal, hoy en día que manejamos las DDR4 y más actuales las DDR5, dentro de sus componentes también tienen sus circuitos, los cuales dentro de estas son como mini compuertas de unos y ceros, entradas y salidas de la información que vamos a estar manejando. Y aquí también tendrá un mini cerebro, su controlador o procesador, que va a encargarse de manejar toda esa información en sí. Esta memoria RAM entonces es la que se encarga de hacer un puente entre el procesador y nuestra unidad de almacenamiento, de forma base, ya que todo el contenido que nosotros queramos cargar, por ejemplo en el sistema, valga la redundancia, estamos cargando nuestro sistema operativo, en este caso Windows. Este Windows no se va a cargar sobre el procesador de forma directa, lo saturaríamos y se funde, y no habría en qué momento pueda cargarse, a pesar de que este consume pocos recursos. Pero, entonces, ese programa como tal se va a cargar primero en la memoria RAM. La memoria RAM entonces se va a encargar de dar un paso o un flujo mucho más constante a lo que sería nuestro procesador. ¿Ok? Imagínense que nuestro sistema va a estar basado como si fuera una pila. Entonces, a medida que vaya pasando el flujo, esta memoria RAM va a ir desplazando bloque a bloque para que nuestro procesador se encargue de tomar los recursos necesarios y de presentar en pantalla el recurso que nosotros estamos tratando de acceder. ¿Ok? Entonces, primero se cargará en la RAM para que así nuestro procesador pueda comenzar a tener un flujo mucho más rápido y mucho más constante y no haya ese retraso como si fuera una comunicación directa sobre la unidad de almacenamiento. Todos los programas que se ejecutan en la máquina, absolutamente todo, Word o todo lo que sea ofimática, nuestro navegador, juegos, reproductores de música, reproductores de video, sistemas operativos, absolutamente todo, se va a cargar siempre a la memoria RAM. Y este va a dar entonces un flujo constante a nuestro procesador para que haya una mejor dinámica al respecto. ¿Ok? Es por eso que cuando nosotros decimos que necesitamos más memoria RAM, es porque la memoria RAM que ya tenemos está saturada con todos los programas y procesos que utilizamos. Entonces, cuando nosotros decimos que ya está saturada, por ejemplo, yo me puedo ir en este momento a administrador de tareas y puedo abrir todos los programas que yo esté ejecutando, toda la serie Adobe, todos los Archie, lo que quiera. Si su memoria RAM, por ejemplo, llega o pasa o es mayor al 80%, eso significa que ya se están quedando cortos de memoria RAM. Y en ese caso sí se les recomienda que incrementen unos 8, 16 o 32 gigas más en RAM. Pero aquí hay una aclaración. Es prácticamente imposible que cualquier dispositivo como tal, por más robusto que sea, utilice más de 64 gigabytes en RAM. Es prácticamente imposible. Ni por más que estén utilizando lo que es Machine Learning, no van a utilizar más de 64 gigas. Tener que utilizar los 64 gigas si son unos streamers, pero a nivel gigante de la comunidad, están utilizando juegos muy, muy pesados y a la vez están utilizando capturadoras y una serie de archis. Recién van a llegar, entre comillas, a utilizar unos 50, 52 gigas en RAM. Más de eso no lo van a utilizar, ¿ok? Entonces, cuando nosotros comenzamos ya a armar esa estructura, tenemos que ver muy bien la unidad de almacenamiento que vamos a optar. Una, esta de 5.2, 2.5, perdón, que sería la básica SSD, o podemos utilizar una NVMe, o directamente esta NVMe versión 2, que sería la más rápida de las SSDs. ¿Ok? Eso a la par ya vendría con lo que sería el conjunto de nuestro procesador junto a la memoria RAM, los cuales tienen que obviamente tener cierta coincidencia. Si se han dado cuenta, cuando en algún momento hablamos de la RAM, o han adquirido o ven en su RAM, nos dice que es una memoria RAM, por ejemplo, de 8 gigabytes, que tiene una frecuencia de unos 3200 MHz. ¿Ok? Y en nuestro procesador, por ejemplo, nos dice que es un i7 de 3.2. Vale. Esos 3.2 es equivalente en gigas a lo que serían los megahertz que utilizamos. Entonces, siempre es bueno que tenga compatibilidad en los hercios que estaríamos utilizando entre el procesador y la memoria RAM, para que pueda tener el mismo flujo constante de toda esa información, para que tenga la misma velocidad y no haya discrepancia en todo ese contenido. Por ejemplo, si mi procesador es de 3.8 y justo mi memoria RAM, por ahorrarme unos pesos, yo me compré de 2600 de frecuencia, hay una discrepancia enorme.
Y no es que nuestra máquina se va a colocar a la más alta, se va a colocar siempre a la más baja. Entonces, estaríamos bajando el rendimiento de nuestro equipo. Es ahí donde comienzan a decir que hay el cuello de botella, donde estamos bajando o dando un background a todo lo que sería la potencia de nuestro dispositivo. Es por eso que siempre es importante que se tenga coincidencia o se tenga cierta paridad en las frecuencias que estamos utilizando, primero en estos dos componentes a utilizar. ¿Ok? Entonces ya hemos visto cómo la unidad de almacenamiento pasa su información a la RAM y esta pasa a lo que sería a nuestro procesador para que pueda tener un flujo más fluido, constante y obviamente tenga mayor velocidad, en especial al momento de acceder al contenido entre procesador y memoria RAM. Obviamente, estos por sí solos no son capaces de hacer nada. Necesitan un método o una forma de conexión. Y es aquí donde ingresará nuestra tarjeta madre. La tarjeta madre es la que se encarga entonces de ser un puente entre todos nuestros dispositivos. Ya sabemos muy bien que el procesador se va a venir al socket como tal. Ya sabemos que socket va a tener un número identificado que va a definir qué tipo de procesador podemos utilizarlo. Como un ejemplo, digamos tenemos un procesador, un socket 1003 o diríamos 785, ¿vale? Ese número que nos dice en el socket nos indica, eso les doy como plus extra, la cantidad de pines que tiene nuestro procesador, ya sea una matriz plana o a través de los pines, nos indica cuántos pines tiene. Obviamente, mayor cantidad hay que tener mucho más cuidado porque se doblegan, ¿no? Pero va. Entonces, cada uno de esos pines va a ser un puente directamente sobre cada uno de los rieles de nuestra tarjeta madre. Absolutamente cada uno de estos rieles que tenemos acá. Cada uno de esos hilos va a tener un contacto, por ejemplo, con los módulos de nuestra memoria RAM, va a tener con los de PCI Express, con nuestra unidad de almacenamiento que tendríamos aquí, con nuestro PCH que tendríamos acá, nuestros puentes externos y demás, ¿no es cierto? Entonces se va a tener una conexión directa de cada uno de esos pines con cada uno de esos módulos con los cuales interactuaríamos. Por ende, los módulos de RAM colocamos acá, nuestra unidad de almacenamiento acá. Obviamente aprovecharemos más la versión de PCI para poder tener mayor velocidad y el procesador acá, ¿no es cierto? Y cada uno de esos componentes con los cuales interactuaremos en sí. Recuerden muy bien, por favor, este módulo de acá, los que les dije, el PSH. Este PSH es vital prácticamente para todo este dispositivo, nuestra tarjeta madre, ya que más adelante les voy a explicar más a detalle, pero ahorita es el encargado de establecer la conexión de todos los componentes externos, como la unidad de almacenamiento, e indicarle a nuestro procesador cómo debe trabajar, qué instrucciones debe realizar en sí. ¿Ok? Entonces, para no adelantar mucho, como les digo, eso les voy a explicar un poquito más adelante en sí. Entonces, la RAM, procesador y nuestra unidad de almacenamiento. Con esto ya puede comenzar a trabajar nuestro dispositivo, ¿verdad? Obviamente en nuestro procesador podemos tener una gráfica integrada de la serie G que se va a encargar de hacer la representación del mismo sin tener ningún inconveniente al respecto. ¿Correcto? Genial. Luego habíamos indicado que nuestro procesador en la parte superior va a tener una chapita de aluminio, la cual obviamente es de silicio, perdón, corrijo. Y ese silicio va a comenzar entonces a tener temperaturas. ¿Por qué? Cuando nosotros colocamos nuestra fuente de alimentación de 24 pines y aquí del externo de lo que sería nuestro procesador para que da energía, va a comenzar a ingresar toda esa energía al equipo. Por ejemplo, nosotros recibimos 230 voltios, ¿no es cierto? Unos 50 Hz más o menos que recibimos del exterior. Esa energía total que pasa a nuestra tarjeta madre la fundimos, porque nuestro procesador y otros componentes utilizan máximo 1.2, 1.4 o 1.8. Entonces, si le damos por defecto toda esa energía, la estallamos. Es ahí donde intervienen entonces estos módulos BRM. Esos módulos BRM son los encargados de regular la energía y que pase de una forma constante a todos nuestros componentes en la tarjeta madre, en especial a lo que sería nuestro procesador. Es por eso que es muy importante esos módulos para hacer el overclocking. Entonces, estos van a regular, pero a pesar de que vayan a regular, va a comenzar a ingresar energía positiva, negativa constantemente en nuestro procesador.
y va influyendo toda esa energía para que comenzar a utilizar los componentes. Como es obvio y es evidente, no toda esa energía es consumida constantemente. Todo lo que consume no se va a desperdiciar, o perdón, no se va a replegar o ir a toda nuestra tarjeta madre. Siempre va a haber una pequeña carga o un residuo que va a quedar en nuestro procesador, lo cual va a generar temperatura y esa temperatura genera calor. Y ese calor entonces realiza o podría realizar un daño a nuestro dispositivo. Es por eso que es importante que en este utilicemos un sistema de refrigeración para nuestro procesador. ¿Ok? Ese sistema de refrigeración es algo que en muchas ocasiones no le dan mucha importancia. Por lo general, agarran y colocan el genérico del que viene con el mismo procesador, lo colocan y el cual ya está. El genérico es este de aquí arribita, este es sencillo, que simplemente es una refrigeración activa, que obviamente viene con sus ventilas y comienza a refrigerar. Es bueno esta refrigeración en caso de que su equipo sea demasiado básico. Si van a hacer, por ejemplo, tareas de colegio y cosas sumamente sencillas, vale, no tiene ningún inconveniente. Pero para que nosotros que estamos en el área ya no nos es favorable, porque vamos a estar utilizando mínimamente capturadoras, vamos a estar utilizando algún lenguaje de programación, vamos a estar haciendo ediciones y demás que van a sobreexigir a nuestro dispositivo. Por ende, ese tipo de refrigeración activa no va a llegar a ser lo suficientemente eficaz para ese procesador. Por lo tanto, necesitamos esto, una torre mínimamente. Esta torre es una refrigeración pasiva agregada a una activa o una ventilación que viene de aluminio con cobre, en la cual se va a encargar a través de la succión de aire comenzar a refrigerar nuestro procesador. Si vamos a tener carga o tareas relativamente pesadas, lo mejor sería entonces tener una torre. Ahora, si nuestros componentes ya son mucho más pesados, por ejemplo, si nuestro procesador es un i7 o i9, se supone que vamos a hacer tareas pesadísimas. Entonces, esta refrigeración activa, pero pasiva, tipo torre, tampoco nos va a llegar a ser muy eficiente. Y es ahí donde ingresarían las refrigeraciones líquidas como esta que es una all-in-one, que se colocará esta refrigeración sobre el procesador y en este radiador ingresaremos el líquido, obviamente refrigerante, para que a través del aire comience a hacer la refrigeración y ese líquido entonces haga un constante flujo para atemperar el procesador. Obviamente para los más exigentes hay también las custom, ¿no? Donde pueden tener sus botellones e ir colocando el líquido refrigerante. Aquí, otra vez como un plus, recuerden que mientras más brillante o tenga un color mucho más fluo el líquido refrigerante, el mantenimiento va a ser mucho más rápido, por decirlo así. Es decir, si tienen un líquido refrigerante transparente, el mantenimiento que tendrán que hacer a este va a ser cada 10 años. Pero si utilizan, por ejemplo, este merichillón o verdes o azules que han visto que para exposiciones los utilizan, el mantenimiento tendría que hacerlo cada 8 meses o un año, precisamente por la densidad del líquido en sí, ¿ok? Pero eso les digo como un plus. Entonces, lo mínimo que les puedo recomendar que utilicen en sus dispositivos este tipo torre. Al parecer, o por lo menos a la vista, parece que es muy pesado, ¿no? Pero no, no es para nada pesado, es sumamente ligero, como les digo, por el mismo material que está compuesto. Muy bien. ¿Qué es lo que hace en sí ese tipo de radiador? Como pueden ver acá, tiene unas boquillas de bronce, el cual se encargará de tomar el aire y va a comenzar a tener un flujo constante por esto. Ingresa aire frío y sale el aire caliente. Ahora, ¿en qué momento entonces se refrigera ese aire que estaría tomando? Eso viene precisamente gracias a este radiador. Lo que hace con lo que es de aluminio, precisamente absorbe el aire gracias a las aspas y con lo que está pasando el aire caliente en el mismo, entonces los refrigera. Y es ese constante flujo entonces que va haciendo de aire frío, aire caliente, para que comience a temperar nuestro dispositivo. Entonces, les recomiendo mucho más poder utilizar por lo menos este componente como base para los dispositivos que ustedes tengan a la mano. Luego, obviamente, de forma intermedia entre lo que sería el procesador y su refrigeración, como ven, hay una chapita de procesador. Este necesita obviamente tener un contacto directo con este, para lo cual se utiliza obviamente una pasta térmica. Esta pasta térmica va a ayudar entonces precisamente a que la refrigeración llegue directamente a ese flujo, a ese circuito que nosotros necesitamos.
Hay pastas térmicas de toda marca y de todo precio, desde las más chinitas, que son las Z3, hasta las más pesadas o fuertes, como la MK, MX4, MX7, o las Polaris o las Ártica. Ahora, ¿de qué dependería entonces de poder utilizar una u otra? Hay algunas pastas que son mucho más densas, más espesas, hay otras que son mucho más licuadas y hay otras que tienen un poco más metalizadas, es decir, son un poco más, no secas, pero sí son relativamente pastosas. Entonces hay que ir viendo qué tipo de procesador utilizar. Por ejemplo, para un 3D que es tipo servidor, siempre aconsejo más una metalizada. Si son equipos de escritorio, obviamente les recomiendo más una Polaris, una MX, que no son muy líquidas y al momento que ustedes lo colocan y obviamente pasa el tiempo, no se seca como si fuera cemento. Es mucho más fácil de poder limpiar y siempre se mantiene como si fuera, entre comillas, fresca para que puedan hacer la remoción del mismo. El cambio de la pasta térmica ya saben que es relativo en base al uso que le van a dar a su dispositivo. Muy bien, hasta aquí estamos bien. Ahora veamos el componente de la tarjeta gráfica. Hablamos en principio que los procesadores por lo general vienen con lo que sería la gráfica incorporada. El procesador en sí ya sabemos que es este formato y viene aquí con su circuito para poder realizar todas las operaciones necesarias. Pero cuando un procesador viene con la gráfica integrada, indica que tiene una pequeña parte de ese circuito netamente enfocada a poder realizar el cálculo desde de gráficas o imágenes en el dispositivo en sí. Esto lo que hace es indicar a nuestro dispositivo cómo debe representar una imagen. Por ejemplo, esta imagen que vemos en este momento en pantalla tiene una resolución, ¿no es cierto? Vamos a poner, por ejemplo, que sería 800 por 600. Obviamente difícil, pero 800 por 600. Significa que tenemos 800 píxeles por 600 píxeles. Esta parte gráfica, entonces, lo que le dice es específicamente en cada uno de esos píxeles qué color debe colocar. Por ejemplo, indicaría en el píxel número 500 en la fila 500, en la columna 425, que lo coloque, digamos, azul. Y en el siguiente, entonces, eso es lo que hace de forma directa. Agarra como una matriz a todo esto y va pintando punto por punto. Algo que cuando se hace de forma básica, como acá, cuando es una imagen puesta y nada más, es relativamente sencillo. Por lo tanto, nuestro procesador no se hace tanto conflicto en realizar esa imagen. Claro que esta va a consumir parte de nuestra memoria RAM, ¿no? Eso es innegable. Pero directamente puede hacer ese procedimiento. Y aquí entonces es donde viene. ¿Para qué necesitaríamos entonces una tarjeta gráfica extra si nuestro procesador es capaz de hacer todo esto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando, qué sé yo, a ver, póngase que nosotros nos conectamos a una página, digamos YouTube, la típica, y en YouTube comenzamos a ver un video cualquiera, ¿ok? Listo, pónganse que estamos viendo a las lindas chiquillas y ya nos dio la pica de eso, o los lindos chiquillos. Entonces, directamente comenzamos a ver ese video en vivo. Esa información va a llegar, por ende, va a ser solicitada por nuestra unidad de almacenamiento. La unidad de almacenamiento va a llevar ese contenido, obviamente, a la RAM. De la RAM va a llegarlo al procesador. ¿Correcto? Si es una imagen básica, genial. Pero hacer un video ya no. ¿Por qué ya no va a llevar un video? Porque en este caso, esta imagen es mucho más pesada. Si bien sabemos que un video como tal son FPS, perdón, que son fotogramas por segundo, es decir, que son miles, miles y miles de imágenes que van montándose una sobre otra, obviamente la carga va siendo más pesada. Entonces, esto va a llegar al procesador o a la gráfica y va a comenzar a hacer la utilización del recurso en sí. Sabemos que por lo general todo se trabaja en 60 FPS. Algo típico como por ejemplo esta imagen que estamos viendo. Pero ahora, a ver, vamos a hablar en un plano un poco más profesional. Están utilizando un editor. Muy bien, están utilizando algo de la línea Adobe. Pónganse que ustedes están comenzando a hacer un spot publicitario y están creando un video. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. En ese video que ustedes están representando, por ejemplo, saben que van a estar creando imágenes con dimensiones. Por ejemplo, no van a presentar, digamos, un video que ese sería un monito,
Y en ese monito, por ejemplo, va a comenzar a dar un regalito de Navidad. Y esto va a comenzar a andar en la pantalla así. Imposible, ¿no? No tiene sentido. Por ende, tienen que crear profundidad. Van a comenzar a crear imágenes tipo poligónicas, es decir, van a tener, por ejemplo, un fondo. Digamos que este sería un cuadrado, por decirles, pero ese cuadrado va a tener un fondo. Va a comenzar entonces a tener un traspiento grueso. Esta imagen de igual forma puede tener entonces un sombreado, una visera o va a comenzar a andar de adelante a atrás o de izquierda a derecha, pero tiene que tener profundidad. Entonces, con lo que son imágenes como polígonos, que al momento que se presentan a la pantalla van a estar montándose una sobre otra, el procesador ya no va a ser capaz de procesar toda esa información. Y si es que lo hace, lo va a hacer de forma completamente errónea. Completamente errónea. Van a haber demasiados errores, fallas, bugs. Es por eso que se va trabando si es que algún momento actualizarlo con eso. Van a haber demasiadas demoras al respecto. Es ahí entonces donde ingresa nuestra tarjeta gráfica. Esa tarjeta gráfica, a pesar que parece que es tan grande ahorita, la mayor parte es un chasis, donde aquí tenemos los ventiladores y atrás de estos ventiladores hay como mini radiadores. Y detrás de eso, recién está una placa base donde tiene su procesador o mini procesador y sus chips que van a encargarse de hacer ese tipo de cálculos. Van a llegar entonces 80, 100, 120, 200 FPS y va a comenzar entonces a hacer ese cálculo, directamente enfocado a eso, a solamente imágenes. Va a comenzar entonces a presentar todas esas imágenes, va a hacer todo ese tipo de cálculos como tal, y esa imagen entonces ya lo va a llevar directamente a través de su componente a nuestro monitor y o va a representar en pantalla lo que éste estaría tratando de hacer. ¿Ok? Entonces, esta es la función de nuestra tarjeta gráfica. Poder representar ya esas imágenes tan complejas, matriciales, que tienen profundidad y demás, y poder interactuar con nuestro sistema en sí. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo. Si estamos trabajando, o perdón, jugando en línea, póngase que estamos jugando, vale, un juego X. Muy bien, el juego en cuestión es demasiado pesado. Desde nuestro dispositivo necesitamos, póngase una tarjeta gráfica potente, una 4070, por decirles algo. Entonces, nuestra máquina va a mandar todo ese procesamiento de cálculos de la gráfica a nuestra tarjeta gráfica. Y esta va a mandar a nuestro monitor y va a representar las imágenes del juego. ¿No es cierto? Pero con lo que estamos jugando en línea, va a llegarnos información por nuestro cable de red, ¿no es cierto? Por nuestro Ethernet. El Ethernet se va a comunicar con nuestro módulo PSH, que hace un momento les había hablado, que ya les voy a ir explicando. Ese módulo PSH lo que va a hacer entonces es hablar directamente con el procesador. Este va a comenzar entonces a realizar los cálculos de en dónde debe ir representando cada cosa. Ejemplo, estamos jugando un juego en línea, digamos, de, qué sé yo, Call of Duty. Va. Entonces, nuestra gráfica va a encargarse de representar, por ejemplo, a nuestro jugador, a nuestro player en pantalla. Pero lo que va a venir desde afuera de los jugadores externos que están en la línea, se van a cargar en el procesador y el procesador de forma rápida va a hacer ese tipo de cálculos y va a representar o va a indicar, por ejemplo, en dónde se encontraría sitiado los otros usuarios en cuestión. ¿Ok? Entonces, es lo que hace de forma continua. Como se van dando cuenta, todos nuestros componentes están trabajando en un grupo, en un todo, como un conjunto. Es por eso que también aquí la gráfica, como tiene que manejar tanta potencia en su circuito o en su placa, también vamos a encontrar chips que van a encargarse de hacer todo ese procesamiento. De forma intermedia, vamos a tener su microprocesador encargado netamente de hacer esa evaluación. Y han debido escuchar el término las VRAM. ¿No es cierto? Que son los módulos de RAM de lectura que tendría volátil la tarjeta gráfica para que comience a procesar de una forma mucho más rápida el flujo de todos esos gráficos. Entonces, la VRAM son módulos de la RAM que estaríamos utilizando, circuitos dentro de lo que sería nuestra tarjeta gráfica y nos va a ayudar, obviamente, a que haga una representación mucho más dinámica de toda esa información con la cual estamos trabajando. Muy bien. Obviamente, como si fuera una daughterboard, si quieren mencionarlo, esa gráfica también tiene su propia generación, tiene su propia serie, su propia marca. Si bien en este momento les hablé de las gráficas para hacer diseño, publicidad o juegos que serían las series
2000, a la 2, 3, 4, la 4080, 4090, que son las más actuales hoy en día. Estas gráficas, por ejemplo, no son útiles para estar haciendo ciencia de datos, porque para eso se necesita otro tipo de procesamiento, ya que no vamos a procesar imágenes, vamos a procesar datos. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, IA o la Big Data, se necesita otro tipo de tarjetas gráficas que tengan otro tipo de función de forma directa en sí. Luego, otro de los componentes es la fuente de alimentación. Algo que absolutamente nadie le da mucha importancia, incluso los pseudotécnicos. ¿Por qué? Cuando nosotros adquirimos un equipo y no tenemos la mínima idea, lo primero que hacemos es, no es para hablar por la marca, ojo, mal para la marca, pero agarramos y adquirimos un combo, ¿no es cierto? El típico combito deluxe, que nos viene el gabinete, nos viene nuestro teclado, su fuente y un mouse ahí, ¿no es cierto? Y estoy seguro que por lo menos 6 o 9 de cada 10 tiene esa fuente de alimentación en su equipo. Es la peor decisión que se puede tomar. ¿Por qué? Estarían haciendo una pésima inversión. La fuente de alimentación es la que se encarga de distribuir la energía en su equipo. Es la que se encarga de convertir la corriente alterna en corriente continua. La corriente alterna da pasos de positivo a negativo constantemente. La continua deja todo en un solo tipo de flujo. Hasta ahí estamos bien con la energía. Pasa eso a nuestros componentes. Si tenemos una fuente genérica, una hechiza, literalmente es esa la genérica, una hechiza, lo que va a hacer es que si hay un flujo muy fuerte de energía, un supervoltaje, un pico de voltaje, un bajón, esta fuente genérica no le va a interesar nada, va a seguir dando flujo constante a todo lo que serán nuestros componentes. Por ende, el primer contacto que tiene es a nuestra tarjeta madre. Entonces, por defecto, lo va a fundir a nuestra tarjeta madre. Y con un poco más de mala suerte, junto con nuestra tarjeta madre, se la puede llevar al procesador, a la gráfica, a la RAM, a unidades de almacenamiento, a todo lo componente que tenemos ahí. Entonces, tener una fuente genérica, estamos colocando en riesgo constante a todo nuestro dispositivo a nivel interno. ¿Ok? Toda nuestra inversión que hemos hecho de miles o cientos de dólares, por una inversión mala que hemos hecho para ahorrarnos 50 o 60 dólares, se puede ir completamente al tacho. ¿Ok? Entonces, la fuente de alimentación es importantísima. Esta, en este caso, las certificadas. Las certificadas ya obviamente vienen con un certificado que es 80 Plus. Esos 80 Plus van en diferentes categorías, viendo desde la White hasta el 80 Plus Titanium. Las características de cada una de esas certificadas es que nos van botando un voltaje real de nuestros componentes, algo que no hace la fuente genérica. Si tenemos una fuente genérica y en nuestro dispositivo encontramos, por decirles, ahorita les voy a mostrar cómo se hace el cálculo por si acaso. Si sabemos que en nuestra máquina utilizamos 300 watts, por decirles algo, y nuestra fuente genérica es de 300 watts, en realidad estaríamos botando unos 100 a 120, es decir, algo completamente insuficiente para la energía que nosotros necesitamos. Por ende, se sobreesfuerza el dispositivo y se llegan a dañar los dispositivos. En cambio, con una fuente certificada, si nos dice que esta fuente bota 700 watts, va a botar alrededor de 620 a 650. Mucho dependerá de la certificación que tenemos. Esa esa energía que nos devuelve es la real. ¿Y además de qué? Este tiene obviamente componentes internos de protección. Si hay picos de voltaje o bajones de voltaje, la fuente por defecto a través de todo su circuito interno va a encargarse de hacer una regulación. Si no es muy fuerte, lo va a regular y va a darnos un flujo constante a nuestro dispositivo. Pero si el bajón o la subida de voltaje es muy abrupta, lo primero que va a hacer es, a través de sus componentes, impedir que salga la energía. Ya no va a dejar que salga la energía y directamente este va a optarse como un kamikaze. Se va a sacrificar. Hay mucho voltaje, impido que salga la energía y directamente yo absorbo todo y me fugo. Eso es lo que hace entonces una fuente certificada. ¿Ok? Protege a todos nuestros componentes y a nuestro hardware que estamos utilizando. Entonces, es importante precisamente por eso tener ese tipo de fuente. Y obviamente saber hacer el cálculo de qué tipo o cuánto voltaje estaríamos necesitando.
A nivel de fuentes, puedo hablarles un montón, pero obviamente el detalle no es cansarlo mucho, porque es demasiado en esto. Hay que saber hacer el cálculo, hay que saber diferenciar qué tipo de fuente necesitamos, o modulares o no modulares, qué características se necesitan en cada uno de estos y qué beneficios nos van plantando. Pero el objetivo principal, por lo menos en este webinar, es eso, que sepan que una fuente certificada es importante para su dispositivo, ya que éste les va a brindar por lo menos un poco más de seguridad y que no se puedan dañar sus componentes a nivel interno al momento de estar interactuando en sí. ¿Ok? Genial. Y ahora sí, hablemos de lo que es el módulo PCH, que es Platform Control Hub, que en muchas ocasiones nosotros le llamamos el famoso chipset. Siempre han debido escuchar que para qué nos sirve el chipset o el chipset de nuestra tarjeta madre o el chipset de esto o el chipset del otro nos ayuda a hacer ese control. Pero en algún momento dado nadie nos explicó para qué sirve este famoso chipset, que ahora es denominado PCH. Este chipset lo que se encarga es de todos los dispositivos externos o periféricos de los puertos USB como mouse, ratón, puerto Ethernet, cable VGA o HDMI, incluso nuestro de almacenamiento, va a recibir la información este pequeño chip. Y este se va a encargar entonces de indicarle a nuestro procesador qué recurso se necesita para activar o desactivar. Por ejemplo, nosotros agarramos un teclado y comenzamos a escribir cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, estas instrucciones, por ejemplo, el carácter A, va a venir a nuestro PCH. Este va a identificar entonces que están tratando de generar o hacer un carácter. Muy bien, lo va a enviar al procesador. Le va a decir, ¿sabes qué procesador es recibido la tecla A o que el usuario ha presionado la tecla A? Ahora, ¿para qué? No sé. Solamente yo te estoy informando que estoy recibiendo esa información. Perfecto, el procesador va a decir, vale, me la pasas, no hay ningún problema. Y el procesador con lo que ese es el encargado de estar manejando junto con la memoria RAM todos los programas que se están ejecutando, va a identificar, ah, vale, mira, yo tengo ahorita trabajando Word, digamos, y el usuario está escribiendo entonces un documento. Entonces directamente ahí yo voy a enviar esa captura que me están solicitando. Y nos envía directamente entonces a la RAM, de la RAM al almacenamiento, y comienza a trabajar con el Word que estaríamos utilizando. O por ejemplo con el mouse. Damos un clic izquierdo, perfecto, esa instrucción se va acá. El PCH también le indica al procesador, mira, es recibir una instrucción del mouse que está dando un clic, pero no sé qué punto. Te doy las coordenadas en la página, en la pantalla que está haciendo. Genial, el procesador va a analizar los recursos que maneja y digamos va a ver que estamos trabajando en nuestro navegador y justo hemos dado un clic en aceptar. Entonces, vale, directamente lo que va a hacer es asociarlo ahí y va a comenzar a realizar la acción pertinente del caso. Es por eso que este módulo, entonces, PSH, se encarga de hacer la conexión de todos esos periféricos externos, mouse, teclado, puertos paralelos de juegos, impresoras, monitores, hubs, splits, los jacks de audio y obviamente nuestras unidades de almacenamiento y va a comenzar a interactuar y obviamente dar ese tipo de procedimiento o qué acción debes realizar en nuestro componente. Muy bien. Entonces, de esa es la forma que interactúan todos nuestros dispositivos y cómo van yendo de la mano uno con otro y cómo se ayudan a desenvolverse. Obviamente, como un punto final y no llega a ser de tanta relevancia, es el buen gabinete. Ya sabemos que el gabinete es el encargado de cubrir directamente todo nuestro componente en sí. Ese gabinete, si bien podemos dejarlo nuestro dispositivo en una mesa o armarlo incluso en una caja de cartón, para la mayoría les encanta que sea lo más llamativo posible. Pero como les digo, siempre depende del usuario como tal. Esos abiertos o con un concepto abierto son muy atractivos a nivel visual, pero no llegan a ser tan productivos para trabajar en el día a día, precisamente por esa apertura que tiene demasiada. Entonces va a estar acumulando demasiada tierra, demasiada escoria, suciedad y obviamente el mantenimiento que se lo va a tener que realizar va a ser de una forma mucho más constante. Ya saben que la tierra genera estática y la estática genera entonces corriente y esa corriente daña al dispositivo. Entonces el mantenimiento es mucho más constante. En cambio, con un gabinete medio cerrado, el cual puede tener, por ejemplo, varias refrigeraciones o varias ventilaciones tipo radiadores, puede tener tres, cuatro o dos radiadores,
va a ayudarnos a que tengamos un mejor flujo de aire y obviamente a temperar mejor a los componentes. Y además que van a estar obviamente mejor protegidos. Pero como les digo, ese concepto de gabinete ya va mucho más por el usuario final. ¿Qué tipo de gabinete le gusta? ¿Cómo es la estructura que quiere definir? ¿Qué características quiere tener? Y también obviamente si sus componentes o su hardware como tal va a ser muy voluptuoso, entonces necesitará más o menos tamaño. Pero obviamente esos de los puntos ya finales para estar tomando en cuenta al momento que estemos hablando de todo lo que sería nuestro hardware como tal. Como una buena conclusión, podríamos indicar que obviamente al conocer todo lo que sería nuestro hardware, nos va a ahorrar una gran cantidad de dinero y obviamente disgustos al momento de quererlo actualizar, armarlo y obviamente ver con qué funcionalidad nosotros queremos ver, tenerlo. Obviamente las primeras veces que comencemos a armar nos va a dar un poco de miedo o temor al momento de que estar trabajando, vamos a estar incluso dudando, pero a medida que vayamos ganando experiencia, siempre va a ir fluyendo todos esos datos en sí. Muy bien. Y además, como les dije, cuando nosotros comenzamos a armar nuestro equipo, tenemos que tener un criterio muy bien dado para qué queremos. Queremos para programadores, queremos para juego, queremos para compartir, para streaming, queremos para diseño, queremos para inteligencia artificial. Entonces, es ahí donde ingresa ya mucho más el conocimiento que tenemos que tener de todos esos componentes. Me hubiese encantado tal vez hablarles más de eso, pero como les digo, siendo honestos, no me alcanzaría ni una semana entera para poderles explicar a detalle todas esas cosas. Por lo tanto, obviamente hay algunos cursos que ustedes pueden ir tomando que les va a ayudar obviamente bastante, bastante a que puedan ir forzando o reforzando todas esas habilidades. Como tenemos en la academia, precisamente el curso de IT, donde se les explica a detalle cada uno de estos componentes. Por mi parte, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Parece que no tenemos ninguna consulta. Todo estaba muy claro. Buenísimo. Muchas gracias, ingeniero Herrera, por ser parte de nuestro equipo de expertos, instructores de Cisco y ser parte de la familia Tecne. Usted siempre apoyándonos en todos los webinares respecto a Cisco. Realmente le agradezco mucho. Muchas gracias, más bien a usted. Quiero agradecerles a todos por unirse a nosotros hoy en este emocionante viaje a través del mundo del hardware y de las computadoras. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes mientras explorábamos cómo el corazón de nuestras PC interactúan para brindarnos un recibimiento excepcional. Espero que hayan encontrado esta sesión tan informativa y apasionada como yo. Hemos descubierto cómo cada componente de nuestra PC, hasta la memoria RAM y las tarjetas gráficas, trabajan en un conjunto para ofrecernos una experiencia de computación fluida y poderosa. Recuerden que el conocimiento que hemos adquirido hoy es solo el comienzo. El mundo de la tecnología avanza rápidamente y es esencial mantenerse actualizado para aprovechar al máximo nuestras computadoras. En Tecne estamos comprometidos con la excelencia en tecnología y con ayudar a nuestros alumnos a ser unos expertos en tecnología. No duden en ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna pregunta o necesitan asesoramiento adicional sobre nuestro curso de IT Essentials que inicia la siguiente semana. Los animo a seguir aprendiendo y explorando este fascinante mundo de la informática. La tecnología nunca deja de evolucionar y cuanto más sepamos, mejor podremos aprovecharla. Una vez más, les agradezco por su participación en este webinar. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que continúen explorando las maravillas del hardware. Mi nombre es Andrea Guillén y soy la administradora en Tecne y los veo hasta un próximo webinar. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Buenas noches a todos.